En 1947, un psicólogo llamado Kurt Lewin acuñó un término que cambiaría para siempre la forma en que entendemos las relaciones humanas, la dinámica de grupos. Lewin, que había huido de la Alemania nazi, observó algo fascinante en su investigación en el MIT. Notó que un grupo de personas no es simplemente una colección de individuos, sino que forma algo que él llamó un campo psicológico. Este campo es una entidad viva que respira, y que puede sostener a sus miembros o asfixiarlos por completo. Cuando hablamos de un campo energético grupal, es fácil pensar en conceptos místicos o esotéricos, pero la realidad, documentada por la sociología y la psicología a lo largo de décadas, es que esa energía es palpable, medible en términos de cohesión y productividad. Y, lo que es más importante, es frágil. Hoy vamos a diseccionar exactamente cómo dos de las fuerzas humanas más primitivas, el miedo y la comparación, actúan como un ácido sobre este campo. Vamos a entender cómo el ego, con todos sus trucos evolutivos, se infiltra en nuestras comunidades, nuestros equipos de trabajo y nuestros círculos íntimos, y qué podemos hacer, basados en la ciencia del comportamiento, para blindar esos espacios. Part 1. La anatomía del campo grupal y la ciencia de la cohesión. Para entender cómo se rompe un grupo, primero tenemos que entender cómo se mantiene unido. Kurt Lewin propuso la teoría del campo, que básicamente establece que el comportamiento humano es el resultado de la interacción entre el individuo y su entorno. En un contexto de comunidad, este entorno es el campo energético del que hablamos. No son auras invisibles de colores, sino la red de expectativas compartidas, la confianza tácita y el propósito común. Cuando entras a una habitación donde un equipo está trabajando en perfecta sincronía, sientes esa energía. La doctora Amy Edmondson, investigadora de la Universidad de Harvard, tradujo más tarde este concepto al término de seguridad psicológica. En sus estudios sobre equipos médicos, Edmondson descubrió algo contraintuitivo. Los equipos con mejores resultados reportaban más errores médicos. ¿Por qué? No porque se equivocaran más, sino porque el campo psicológico de su grupo era tan seguro que podían admitir sus errores sin temor a represalias. Su energía colectiva estaba enfocada en el aprendizaje, no en la autoprotección. Ese es un campo energético intacto. Sin embargo, el ego humano está diseñado por la evolución para sobrevivir, no para colaborar. El ego es esa estructura psíquica que, según las teorías psicoanalíticas derivadas del trabajo de Sigmund Freud, busca constantemente proteger la identidad individual y mantener una autoimagen estable. Cuando el ego percibe una amenaza a esa autoimagen, activa mecanismos de defensa. Y es aquí donde la dinámica del grupo comienza a fracturarse. El problema es que, en la vida moderna, las amenazas rara vez son tigres dientes de sable. Son un comentario pasivo-agresivo en una reunión. Alguien que recibe más atención que nosotros en una reunión social. O la percepción de que estamos perdiendo estatus. Y las dos armas favoritas que usa el ego para defenderse en estas situaciones son la comparación social y el miedo. Part 2. El veneno de la comparación social. En 1954, el psicólogo social Leon Festinger publicó su famosa teoría de la comparación social. Festinger argumentaba que los seres humanos tienen un impulso innato de evaluar sus propias opiniones y habilidades. Y, a falta de medidas objetivas y absolutas, nos evaluamos comparándonos con los demás. Es un mecanismo de calibración. El problema ocurre cuando esta herramienta evolutiva se apodera de la comunidad. Festinger identificó dos tipos de comparación. La comparación ascendente, cuando nos comparamos con alguien que percibimos como mejor o superior, y la comparación descendente, cuando miramos a alguien que consideramos inferior. Ambas son letales para el campo energético del grupo. Pensemos en la comparación ascendente dentro de un colectivo. Si el ego de una persona no está bien regulado, ver el éxito, el carisma o la aportación de otro miembro no genera inspiración, sino resentimiento. El ego susurra que el brillo del otro, de alguna manera, apaga el propio.
Esto genera una competitividad tóxica. En lugar de sumar a la energía del grupo, el individuo comienza a retener información, a minimizar los logros de los demás o, más sutilmente, a sembrar dudas mediante chismes. Según investigaciones publicadas en el Journal of Personality and Social Psychology, la envidia maliciosa, producto de la comparación ascendente, destruye la cooperación intragrupal porque el individuo percibe el éxito del grupo como una amenaza a su estatus personal. Por otro lado, la comparación descendente crea una falsa sensación de superioridad. El ego se infla al menospreciar a los miembros más nuevos o menos experimentados de la comunidad. Esto crea jerarquías invisibles y rígidas. La persona en la cima de esta jerarquía autoimpuesta deja de escuchar, se vuelve dogmática y corta el flujo de ideas. El campo energético, que debería ser un sistema abierto y dinámico, se calcifica. La energía deja de circular libremente y se acumula en focos de poder, dejando a la mayoría de la comunidad sintiéndose devaluada y desconectada. El truco del ego aquí es disfrazar esta comparación como estándares altos o crítica constructiva, cuando en realidad solo está intentando asegurar su propio terreno. Part 3. El miedo como un virus comunitario. Si la comparación es el veneno lento, el miedo es el virus que colapsa el sistema nervioso del grupo de la noche a la mañana. Cuando hablamos de miedo en una comunidad, no nos referimos al pánico puro. Nos referimos al miedo al rechazo, al miedo a la insuficiencia, al miedo a perder pertenencia. Desde una perspectiva neurobiológica, el miedo activa la amígdala, esa pequeña estructura en forma de almendra en nuestro cerebro que controla la respuesta de lucha o huida. Cuando la amígdala toma el control, la corteza prefrontal, la parte de nuestro cerebro responsable del pensamiento lógico, la empatía y la colaboración social, literalmente se apaga. Un estudio del Instituto Max Planck de Ciencias Cognitivas y Cerebrales Humanas demostró que el estrés social y el miedo agudo reducen drásticamente nuestra capacidad para empatizar con el dolor ajeno. Es decir, cuando tenemos miedo, nos volvemos biológicamente egoístas. En el contexto de un campo energético grupal, esto es devastador. Un miembro asustado es un miembro a la defensiva, y la defensividad es altamente contagiosa. Si alguien en el grupo comienza a actuar desde el miedo, digamos ocultando errores para evitar críticas, o atacando preventivamente las ideas de otros, el resto del grupo percibe subconscientemente esa señal de peligro. El campo psicológico cambia de un estado de seguridad para crear a un estado de alerta para sobrevivir. La confianza mutua, que según el economista y sociólogo Francis Fukuyama, es el capital social más valioso de cualquier organización humana, se evapora. El miedo también hace que el ego juegue uno de sus trucos más destructivos, la formación de facciones o subgrupos cerrados. El sociólogo Georg Simmel, a principios del siglo XX, documentó cómo el conflicto interno y el miedo fragmentan a los grupos grandes en coaliciones más pequeñas. El ego busca seguridad en los números, pero solo con aquellos que validan su narrativa. Así, la comunidad original se rompe. En lugar de un campo unificado, terminas con trincheras, donde cada facción gasta su energía vigilando a la otra, en lugar de avanzar hacia el propósito común. Es el triunfo definitivo de la separación sobre la unidad. Part 4. Desarmando las trampas del ego y restaurando el campo. Entonces, frente a toda esta biología y psicología que parece conspirar contra la cohesión a largo plazo, ¿cómo evitamos que el ego secuestre a nuestras comunidades? La solución no es intentar aniquilar el ego, eso es una batalla perdida contra nuestra propia naturaleza evolutiva. La solución es volvernos observadores astutos de sus trucos, tanto en nosotros mismos como en el colectivo. El primer paso es establecer una cultura de autoconciencia radical. Esto significa normalizar las conversaciones sobre la dinámica del grupo. Así como un equipo deportivo revisa las grabaciones de sus partidos para ver fallas estratégicas, una comunidad saludable debe poder hablar sobre cómo se comunican y cómo manejan el conflicto. Retomando el trabajo de Amy Edmondson,
Los líderes y miembros de la comunidad deben modelar la vulnerabilidad. Cuando alguien con influencia admite un error o reconoce que se sintió inseguro, rompe el ciclo de la comparación y el miedo. Le está enviando una señal a la amígdala colectiva de que el entorno es seguro. El segundo mecanismo de defensa es cambiar el paradigma de la comparación por el de la contribución. El ego pregunta, ¿qué valor tengo en relación con los demás? El antídoto es cambiar la pregunta a ¿qué valor puedo aportar al centro del círculo? Cuando el enfoque de la comunidad se mantiene firmemente anclado en un propósito compartido, la necesidad de destacar individualmente pierde fuerza. La antropóloga Margaret Mead decía que nunca debemos dudar de que un pequeño grupo de ciudadanos reflexivos y comprometidos puede cambiar el mundo. De hecho, es lo único que lo ha logrado. Pero ese grupo solo funciona cuando el ego se subordina al propósito de la misión. Finalmente, hay que aprender a identificar las señales físicas y lingüísticas del miedo y la comparación antes de que se arraiguen. El uso excesivo de sarcasmo, el cinismo, el aislamiento repentino de ciertos miembros o el surgimiento de rumores son indicadores de que el campo energético está fallando. Abordar estos síntomas no con castigo, sino con curiosidad, desarma la defensividad del ego. Preguntar, ¿qué necesitas para sentirte respaldado en este proyecto? Es mucho más efectivo que exigir cumplimiento. Mantener el campo energético de un grupo no es magia, es el trabajo constante y deliberado de elegir la confianza por encima de la sospecha y la colaboración por encima de la competencia. Si el contenido de este análisis te resultó útil para entender las dinámicas en tus propios círculos, compártelo con alguien que esté construyendo o liderando una comunidad.